concepto. ¿Qué es el dolor? Necesito opiniones. ¿Qué es el dolor? Dime con tus propias palabras. Es una sensación que se refleja al haber alguna alteración en el órgano. Es una sensación que significa alguna alteración. Otro concepto. ¿Qué dices que es el dolor? Es un síntoma, no está plenamente lo correcto. Es un síntoma, pero tiene otros aditamentos más. ¿Qué es el dolor? Es la respuesta. Oye, todos tenemos una idea de lo que es el dolor. ¿Has sufrido alguna vez dolor? ¿Qué tipo de dolor? De muelas. Todos hemos sufrido dolor de muelas también. ¿Has sufrido dolor torácico? ¿Has sufrido dolor abdominal? Yo creo que sí. Ya a esta edad, seguramente la mayoría, de hecho se ha hecho un estudio donde a esta edad ya casi el 80%, 85% ya han sufrido algún tipo de dolor. Precisamente la definición del dolor es lo que ustedes decían, no estaba lejos de la realidad, solamente que lo utilizamos un poquito más. Es una experiencia sensorial, es algo que tú sientes, pero también tiene implicancia emocional que hace que todos percibamos el dolor de manera diferente. Lo que algunos de ustedes decían acá sus compañeros, está asociada a un daño real o potencial en los tejidos y lo que decía su compañero es causa y efecto, es decir, algo está causando este dolor. Tu cuerpo te está avisando que algo no está bien, por tanto se considera que es un mecanismo de defensa. El dolor te está diciendo que algo pasa, pero cuidado, el dolor como experiencia sensorial puede ser real, pero también puede ser un dolor que puede estar asociado a otro tipo de problemas. ¿Okay? Y acá algo que de repente algunos de ustedes en el futuro será un oncólogo, es decir, una persona, un especialista que está. Para poder ingresar a este tema, necesito que recuerdes algunos conceptos de tus temas. Por ejemplo, alodynia. Esto es alodynia. Mira, si yo te paso con una plumita en la piel, no deberías de sentir dolor. No deberías. Y algunas personas sienten dolor. Es la percepción anormal del dolor cuando nace de un estímulo mecánico térmico, que es más frecuente obviamente, que no debería dolerte. Pues si yo te paso con una plumita por el cuello, no debería de dolerte. Ah, pero si te duele, estamos hablando de alodynia, una percepción anormal. Analgesia. Todos sabemos lo que es analgesia, ¿no? Es ausencia del dolor. Respuesta a estímulos que normalmente provocarían dolor. Si yo te saco la uña sin anestesia, ¿creen que les va a doler? Yo creo que sí. De hecho, muchos alumnos intentan sacarse las uñas con sus maquinitas, con una pincita y todo, y duele, pues. A ver. Ah, pero si yo te coloco a nivel troncular anestesia, lidocaína al 1%, al 2%, pues seguramente tú no vas a sentir dolor. Hemos hecho analgesia. Obviamente esto es algo pequeñito, pero si vamos a operar un apéndice, una vesícula, vamos a hacer un trasplante cardíaco, pues los niveles de analgesia tendrán que ser mucho más altos. Un concepto que no es muy utilizado, pero que de repente tenemos que conocer: causalgia. Cuando decimos causalgia nos basamos en 3 puntos. Es un síndrome, porque no solamente significa dolor, puede ser dolor mecánico sostenido, alodynia, puede ser hipertrofia, pero está asociada a un trauma nervioso y que además te va a manifestar en el lugar donde se origina el dolor trastornos vasculares, trastornos sudorosos y motores, o cambios tróficos en la piel, en la panera o en los músculos. Por ejemplo, ahí está, este paciente tenía una causalgia, no solamente dolor en el miembro inferior, sino que hay trastornos vasculares, hay edema, calor, dolor, alteraciones de la piel, etc. Cuando hablamos de causalgia, por tanto, estamos hablando de un síndrome, es decir, estamos hablando de varios componentes. La disestesia, eso también no es un término muy fácil de entender, porque es una sensación subjetiva, anormal, desagradable, espontánea, provocada cuando hay lesión por los nervios, ya sea periféricos o centrales, y puede estar causado por diversas alteraciones, pues, ardor, humedad, picazón, descarga eléctrica, hormigueo, es una sensación de hormigueo. A ver, duérmete sobre tu brazo.
hay un problema vascular ahí, de repente sientes como que las hormiguitas caminan, una sensación como que caminan sobre, pero te duele. Hay una tisis, que se ha habido una mala irrigación en los nervios. Y cuando vemos de estímulo nocivo, pues vamos a ver a todo aquel que es capaz de despertar dolor, o sea, potencialmente dañino. Otros términos que también tienes que manejar claramente: hiperestesia, la fase del término, es un aumento de la sensibilidad a cualquier estímulo. Y eso es variable también, pues hay algunos que sienten más dolor y otros que sienten menos dolor. En caso, si sientes más dolor, estamos hablando de un paciente con hiperestesia. La hiperalgesia es una respuesta aumentada a un estímulo que normalmente no debería provocarte dolor. Y ahí está un ejemplo: por ejemplo, si tú echas un heladito y chupas un heladito, pues no debería dolerte la faringe, ¿no? En términos populares, no debería dolerte la garganta. Pero si tú tomas un heladito y sientes dolor, pues oye, estamos hablando de una hiperalgesia, algo que está desencadenando mucho más. La hiperpatía es algo muy parecido, también es un síndrome doloroso, hay un aumento de la reacción del estímulo, pero de manera repetitiva, así que baja, aumenta, así. Y aquí se altera cualquier tipo de señal a nivel del estímulo. La hipoestesia es lo contrario de la hiperestesia, disminución de la sensibilidad a la estimulación. Por ejemplo, fíjate acá, en este caso una piel muy fría, hay hipoestesia, o hipoalgesia también, donde hay un dolor disminuido en relación con el estímulo. Y vamos a utilizar mucho el término de nociceptor, que es un receptor capaz de transmitir una señal térmica o mecánica a una señal química que va a producir dolor. Y la parestesia, que es una sensación anormal, espontánea, provocada, y que puede producir o puede manifestarse de diferentes maneras. Entonces, eso como introducción. Les recomiendo que ustedes puedan leer esa terminología para que puedan un poquito imbuirse de lo que vamos a ver en los siguientes videos. Pero vamos a lo que nos importa, el dolor. Si hablamos ya en términos de patologías abdominales, el dolor es el síntoma más importante en todos los cuadros abdominales. Desde la mayoría de las patologías abdominales van a manifestar dolor. Y si es quirúrgico, con mucha más razón, pues el dolor será mucho más intenso. Por eso que en la práctica, cuando veamos un paciente, el paciente va a llegar a emergencia o va a consulta quejándose de dolor, pero no solamente de dolor abdominal, pues no solamente será dolor abdominal, puede ser dolor tóraco-abdominal, puede ser dolor pélvico, o puede ser dolor en genitales, o puede ser dolor en extremidades. A ver, ¿cómo es eso? Si estamos hablando de dolor abdominal, ¿cómo se puede presentarse dolor en otras partes del cuerpo? ¿Quién me puede explicar? Les doy un ejemplo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay pacientes que llegan con apendicitis, especialmente niños, pero tienen dolor testicular. Hay pacientes que llegan con pancreatitis y el dolor es evidentemente en el epigastrio, pero sienten el dolor también acá atrás, en el requiem lumbar. Hay pacientes con infarto agudo de miocardio, que el dolor es muy intenso y que obviamente debería dolerle acá. ¿No le duele acá? Le duele en el epigastrio. ¿Por qué? Se llama dolor referido y sucede cuando comparten esas estructuras la misma inervación, como el paro. Pues ahí está la explicación. Todo está a nivel nervioso. Cuando hablemos de dolor abdominal, vamos a hablar sobre todo de dolor visceral. Y el dolor visceral puede manifestarse más allá del punto de origen. Es decir, que si fuera una colecistitis, no necesariamente te va a doler acá, te puede doler en otra parte. Si tienes apendicitis, no necesariamente te va a doler acá. De hecho, la apendicitis empieza a dolerte acá, en el epigastrio. Hay conexiones nerviosas, como decía tu compañero. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mateo. Lo que decía Mateo. Hay otro tipo de conexiones nerviosas que explican esto del dolor. Por eso nosotros tenemos que tener un conocimiento básico de la fisiopatología del dolor, porque esto nos va a ayudar a explicar muchas de las patologías que vamos a ver en los siguientes temas. Para que se produzca dolor, pues definitivamente tiene que haber estos componentes, empezando de estas terminaciones nerviosas, que son las terminaciones nerviosas o los nociceptores, que van a recoger las señales del estímulo. Pues ahí está un tipo de receptor, alfa, beta, gamma, etc.
para que se transmite el dolor tiene que haber una vía nerviosa, desde el origen del órgano, que puede ser una víscera, el intestino delgado, el intestino grueso, hasta que se transmita hacia la médula y que llegue hasta el cerebro. Sin embargo, en esta vía, que se llama la vía dolorosa, va a haber muchas interacciones, va a haber alteraciones. De hecho, desde que sube el dolor hacia la cabeza, el efecto del dolor se va dispersando, no es el mismo intensidad del dolor, y se va produciendo otros efectos. El efecto del sistema nervioso central de la médula es tratar de atenuar o modificar la respuesta. Pero aquí hay un problema y que nosotros como estudiantes tenemos que saber muy bien. ¿Han visto cuando una persona tiene un dolor de muela? ¿Será la misma respuesta en todos? Me dijiste, ¿sentiste dolor de muela? ¿Cómo la sentiste? ¿Muy fuerte o muy pequeño? Muy poco el dolor. Suave. ¿Han visto pacientes con apendicitis? ¿Sí? ¿Cómo era el dolor en el paciente con apendicitis? Insoportable. ¿Qué edad tenía tu paciente? ¿Qué edad tenía? Según tu parecer, ¿cómo era el dolor? ¿Leve, moderado o grave? Grave. ¿Y cómo es el dolor en los ancianos? ¿Alguien ha tenido un paciente que haya tenido dolor en los ancianos? El dolor es muy duro, pero el daño puede ser igual o peor. ¿Quiénes sufren más de dolor, los hombres o las mujeres? Ahí vamos a ver la respuesta. Pero fíjate, en emergencia vemos pacientes que llegan con dolor, que puede ser hombre y mujer, y que de repente la dama está con una apendicitis aguda gangrenosa y peritonitis, pero está tranquila. Mientras que el otro paciente que apenas empezó con el hematosis está que chilla de dolor, después estaba con dolor muy grave. ¿Qué ha influido en la formación del dolor? Cuando toda señal del dolor sube por la columna, tiene que llegar al sistema nervioso central, y para que sea percepción consciente, tiene que hacer conexiones con el lóbulo frontal. ¿Y qué cosas están en el lóbulo frontal? ¿Qué centros están? Puede haber zonas sensitivas, motoras y afectivas. Está tu centro de razonamiento también. Entonces, cuando hablamos de dolor, estamos hablando de que influyen en el dolor otro tipo de factores. Por ejemplo, factores psicológicos. La personalidad del paciente, su rol de dolor individual, circunstancias que van a acompañar a la lesión. ¿Quién siente más dolor? ¿El que está con su mamá al lado de la camilla o el que no está con su mamá? El que está con su mamá porque es ay, mami, me duele. Está con mucho más dolor porque tiene más dolor. Hay factores y circunstancias que acompañan al dolor. Y es una expresión individual de cada paciente, no es lo mismo en todos. Por eso que a veces varían los niños y en los lactantes. A veces ni se quejan de dolor. Y en los ancianos puede ser poco significativo, es decir, que casi no sienten dolor. ¿Qué significa eso? En la práctica nosotros vemos que vienen pacientes con apendicitis aguda, que son ancianos, pero no se están quejando de dolor. Les haces el examen físico y no tienen ni Bloomberg, ni Matt Barney. Pero es apendicitis. Y al contrario, vemos otras mujeres, por ejemplo, embarazadas, que tienen un umbral más bajo y están quejándose de dolor porque están pequeños. Entonces, fíjense, puede alterarse por edad, por enfermedades, como pacientes diabéticos, diabéticos. ¿Han visto los diabéticos cuando están cruzándose la piel en el pie? ¿Sienten dolor o no sienten dolor? Y no sienten porque hay problemas neurológicos ahí también. Entonces, se ha alterado la conciencia de dolor. Y las embarazadas también pues están quedando desde el principio. Cualquier cosita que llama la atención hay un propósito. Ya esto tenemos que añadir, para interpretar el dolor, factores sociales. Es decir, la cultura, la idiosincrasia, la religión, la familia, política, incluso trabajo. Todo eso va a influir en la percepción del dolor. Cuando se cae el niño, ¿qué hace la mamá? Corre, ¿no? Si es niño, ¿qué le dice? Aguanta, ahora ya cambian los tiempos. ¿No? Oye, tú eres varoncito, no, yo tienes que ir a aguantar, hijito. Machito eres. Ya le estamos dando una percepción social del dolor. ¿No ve?
Si es mujercita, no, si no se caen niños, ay, ¿qué estás chillando como niña? Ya estamos dando una percepción de todo. La idiosincrasia de la cultura también. A ver, hagamos una percepción. Ustedes han visto pacientes en la práctica. ¿Cómo llegan los pacientes con colecistitis aguda acá en Cochabamba, en Bolivia? Con dolor. ¿Pero cuándo llega su dolor? Cuando ha empezado su cuadro o cuando su cuadro está muy avanzado. Ándale, nosotros vemos en la práctica, jóvenes, que por cultura te duele un poquito y dicen, no, pues no va a pasar, voy a ir a la farmacia un ratito. Pero dicen, no, ¿sabes qué? Tómate matecitos. Estito te va a hacer bien, este matecito te va a hacer bien. Obviamente, la colecistitis, cuando vemos esa enfermedad, vamos a ver que las colecistitis pues suben, bajan. Y pasa mucho tiempo y el dolor ya está muy avanzado, pero orgánicamente la anatomía ya está alterada afuera. 10 minutos máximo, la próxima no entra. Y ya está alterada toda la anatomía. Aquí en Bolivia tenemos esa costumbre de esperar hasta el último. Cuando ya no aguantas de dolor, cuando ya estás con fiebre, estás mal, recién dices, ay no, voy a recibir un médico, creo que voy a ir al médico. Ya cuando las cosas están complicadas. A ver, en fractura igual, cuando se fractura una persona, ¿dónde va? Al huesero, porque le han dicho que es mucho mejor santo o patrón. Y cuando ya no puede más, recién va a un traumatólogo. Ahí influye cultura, idiosincrasia, incluso religión, incluso política. No se olviden que son 10 minutos, la próxima ya no me. Y incluso la fuerza de los militares, porque ¿qué les dicen a los militares cuando están en su formación? ¿Sí? Tienes que aguantar. Precisamente los SEALs de Estados Unidos, los marines, pues tratan de que sus soldados resistan todo lo posible el dolor. ¿No ves? Los militares acá también. Entonces, hasta es parte de la familia, de la política, del trabajo. Es decir, en el momento de ver el dolor, tenemos que nosotros asumir factores emocionales y también otro tipo de factores sociales. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de dolor? ¿Por qué se produce el dolor? No puede producirse por muchas causas, por muchos estímulos. Pero entre los que más nos van a ver en la parte abdominal está la náusea, oye, la inflamación, la infección. La inflamación es causa de dolor a nivel abdominal. El estiramiento de cápsulas serosas y del músculo liso también. Una hepatomegalia puede causarte dolor, no porque el hígado tenga los receptores de dolor, pero su cápsula de Gleason sí tiene receptores de dolor. Y a nivel vascular también. Y el músculo liso que se estira en los vasos también te va a causar dolor. La isquemia es otra causa. El estiramiento de los vasos sanguíneos. Y otra cosa que puede producir dolor, pero en este caso vamos a hablar de dolor crónico. Por ejemplo, la invasión de terminales nerviosas por un cáncer. Ese también te puede provocar dolor y dolor intenso a medida que el cáncer evoluciona. Este cuadrito es muy bonito porque, mira, ustedes ya saben esto por fisiología y por patología. Ustedes saben que todo el organismo tiene un montón de receptores sensoriales. Tenemos receptores que se pueden clasificar por su estímulo y por su localización. Por su estímulo, ya nos han enseñado esto en fisiología, que hay mecanorreceptores, hay fotorreceptores, termorreceptores, quimioreceptores. Y miren, entre este todo grupo, lo que más vamos a ver en la parte del dolor es este grupito, los nociceptores, es decir, aquellos que van a poder captar las terminales de dolor, que pueden ser mecánicos, térmicos, químicos, o pueden responder a estímulos mixtos, pues así no solamente a uno, sino puede ser a dos o tres causas mixtas. Y bueno, por su localización, pues depende al tipo de señal. Entonces, de todos esos receptores que ustedes han visto, lo que a nosotros nos importa sobre todo son los nociceptores, que en términos son terminaciones nerviosas periféricas que se van a activar por estímulos nocivos y que van a despertar la sensación consciente de dolor. Los más frecuentes son estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Para la caída del ladrillo sobre tu piel, desencadena una lesión de dolor. Golpees el dedito con la cama, el dedito gordo, por estar con chanclas. ¿Duele o no duele? Ay, que duele feo. Ese es un estímulo de dolor. Pero para eso tiene que pasar por una vía, por un camino. No les voy a dar esta clase porque esto corresponde a bioquímica, pero lo que les quiero demostrar en este receptor, porque este es un
no solamente se despierta por un estímulo, pueden ser varios. Mira, bradicilina, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, histamina, prostaglandinas. Oye, si hay esta concentración de mediadores químicos, ¿de qué estamos hablando? Si acá hay interleucina, factor de necrosis tumoral, prostaglandinas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se está estimulando el dolor? Por inflamación. Muy bien, ¿cuál es tu nombre, perdón? ¿Perdón? Alejandra. ¿Estás en lo correcto, Alejandra? Estamos hablando de inflamación, pero ahí también hay glutamatos, endorfinas y hay otros factores inhibitores como los receptores gamma. Y otra cosita más, se ha visto que estos receptores no solamente se responden a un estímulo, sino que liberan también mediadores especialmente para afectar a los glóbulos blancos. No te olvides que eso debe haber cirugía o no, que los macrófagos son como los Tom Cruise de la película. Ellos modulan toda la respuesta inflamatoria y pueden producir reacciones no solamente en macrófagos, en neutrófilos, en linfocitos y en todo el proceso. Es por eso que cuando hablamos de esto, vemos que hay algunos factores que modulan en alta o en baja el dolor. En A, las prostaglandinas, las bradicilinas, el down, el óxido nítrico. Es un factor inhibitorio. Y hay otros mediadores del dolor que también los vamos a ver, pues serotonina, los canales de potasio y de sodio, el ácido láctico, la acetilcolina, la proteolítica, la sustancia P, todos son mediadores del dolor para estimular los receptores del dolor. Una vez que se ha estimulado el receptor del dolor, pues necesitamos la conducción, necesitamos el camino para llegar hasta el cerebro. Y aquí vamos a hablar de tres fibras, las A, las B y las C. Las C son las no mielínicas, las AB son las fibras mielinizadas. Y las A se dividen en diferentes grupos. Cada uno, de acuerdo a sus características y porque están conectadas a diferentes receptores, tienen velocidades diferentes de transmisión del dolor. Si ustedes ven este cuadro, ¿cuál transmite más rápido el dolor? ¿Las mielínicas o las amielínicas? ¿Quién me puede explicar por qué? ¿Quién me puede explicar por qué las fibras mielínicas transmiten mucho más rápido el dolor? Fíjense la velocidad, 70 a 120 metros por segundo contra 0.5 a 2 metros por segundo. ¿No ve? ¿Por qué? ¿Por qué las fibras mielinizadas transmiten más rápidamente el dolor? La presencia de mielina y el hilo conductor. Pero la mielina es como una fibra aislante, ¿cierto? Pero la mielina nos bloquearía el dolor. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué transmiten más rápidamente el dolor? Un poquito ya no te alejaste, Alejandra. Hay una razón que ustedes saben. Cuando cuando si yo tengo un cable, un alambre de cobre para poder colocar la conexión nerviosa, en estos cables está todo cubierto, pero las fibras nerviosas, que son mielínicas en este caso, no todas están cubiertas, sino que hay espacios que se llaman nudos de Ranvier. ¿Y qué hacen esos nódulos? Como que la señal salte y se produce una transmisión mucho más. Esa es la explicación fisiológica. Entonces, fíjense, vamos a ver fibras alfa, beta, gamma, beta, que van a transmitir señales motoras, del dolor, del músculo esquelético, de la presión, del tacto fino, del uso muscular, pero también van a transmitir señales de frío, calor y dolor agudo. Estas son las carreteras que nosotros vamos a utilizar. Por eso se dice que hay dos tipos de dolor: dolor rápido agudo y el dolor lento crónico. El dolor rápido y agudo sobre todo se transmite sobre las fibras A delta, mientras que el dolor lento crónico por la fibra C. Las fibras A delta se transmiten por nocicepción rápida o mielinizada. Por ejemplo, podemos tomar como ejemplo los cuerpos de Schwann, las terminaciones libres. Hay diferentes tipos de dolor y el tipo de estímulo que estimulan estas fibras delta son las deformaciones, los estímulos mecánicos. ¿Cómo percibe el dolor el paciente? Una sensación
interesante. Y vamos a ver que hay distintos tipos de dolor, pero normalmente cuando ya está avanzado es una ubicación muy precisa. Lo contrario es el dolor crónico, que es un dolor quemante, sordo, hay estímulos mecánicos, químicos, la captación es imprecisa, hay diferentes características de sin embargo, lo que más nos importa recordar, porque estoy seguro que esto ha llegado a ustedes en fisiología, es la vía del dolor. La vía del dolor empieza acá, en los receptores del dolor, que no son más que terminaciones nerviosas del ganglio posterior del asta ventral. Ahí está el cuerpo, si tú quieres, de la neurona, aquí el ganglio del asta posterior, luego se entrecruzan hacia la parte anterior y sufren por la sustancia blanca o por el haz espinotalámico de la parte anterior y llegan hasta el tálamo, y del tálamo recién se distribuyen hacia el cerebro. Ahí está la misma. Entonces, vamos a ver nosotros varias neuronas del dolor. La primera neurona, el ganglio anexo a la raíz. Ahí está el ganglio. Esta es la que da las terminaciones nerviosas a los vasos, a la pleura, al peritoneo, a las vísceras. Aquí está el intestino. Son los que van a recoger las señales nerviosas. Son prolongaciones periféricas que se conectan con los nociceptores. Esta es la primera neurona, la que está en el ganglio anexo a la raíz posterior de la médula espinal. La primera neurona, por tanto, tiene varias formas de expresión. Por ejemplo, los nervios espláticos. Mira, recogen las señales nerviosas del peritoneo posterior y peritoneo. Oye, después vamos a ver, hay un capítulo que se llama enfermedades del peritoneo. El peritoneo es una membrana, pero una de las creaciones más grandes de la naturaleza. ¿Por qué? No te olvides que aquí el tórax está cubierto de huesos, pero el abdomen no. Y desde épocas remotas, ¿dónde creen que había más traumas? ¿Acá o acá? Acá, porque no hay protección. Y la naturaleza se ha dado modos para crear una membrana que aísla la cavidad abdominal. Y esa membrana que aísla la cavidad abdominal es el peritoneo. Y el peritoneo tiene múltiples funciones. Entre una de las funciones es mandar señales nerviosas cuando algo no está funcionando dentro de la cavidad abdominal.